Hola, hoy vamos a hablar de la equinácea, esa planta que la utilizamos para aumentar las defensas. Pero vamos a ver 10 beneficios de la equinácea. Aparte de aumentar las defensas, es muy útil como cicatrizante, en aftas por ejemplo, baja la glucosa en sangre, es antiinflamatorio, es útil en diferentes tipos de gripes, por ejemplo gripe A, útil en herpes labial, hay estudios sobre ello, importante como hidratante después de una quemadura solar, por ejemplo, importante en infecciones urinarias. Y está habiendo un estudio muy importante, y es un estudio español, sobre la equinácea como tratamiento del COVID. Un estudio muy prometedor. Vamos a ver también contraindicaciones, efectos secundarios, interacciones con fármacos, y vamos a ver cómo se toma y en qué formas está en el mercado. Interesante vídeo, no os lo perdáis. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa, y empezamos. Bien, ¿qué es la equinácea? Equinácea o echinácea, que lo podéis ver escrito. Es una planta perenne. El género Equinácea tiene varias especies, tiene como 9 especies importantes. Bien, es una planta perenne, entre 60 y 100 centímetros de altura, las hojas son verdes, largas, lanceoladas, enteras, es un verde muy intenso y tienen como pelo en ambas caras de las hojas. Bien, las flores son flores compuestas, son inflorescencias, son hemisféricas, son solitarias y son grandes. Pertenecen a la familia de Asteráceas, y también en esta familia están los girasoles, por ejemplo, las margaritas, están dentro de esta familia. La equinácea son originarias de Estados Unidos, y de estas 9 especies principales se utilizan solo 3 especies, y os la voy mostrando por aquí. Se utilizan la Equinácea angustifolia, la Equinácea purpúrea y la Equinácea pálida, y se utilizan las flores, las inflorescencias y las raíces de los diferentes tipos de equináceas. Bien, os voy mostrando por aquí las diferentes especies en general y primeros planos para que la identifiquéis bien las plantas. ¿Ok? Ahora vamos a ver la composición en principios activos que tienen las diferentes partes de la planta. Las raíces tienen alcaloides, tienen flavonoides, tienen polisacáridos, todos estos son muy activos. Flavonoides son, por ejemplo, antioxidantes. Tienen el ácido cafeico, muy importante, principio activo. Otro principio activo es el ácido clorogénico, también importante. Tienen también una composición de resinas, todo son principios activos que actúan. Bien, las flores tienen el aceite esencial que tienen, entre otras cosas, tienen borneol, cariofileno, son todo principios activos. Tienen antocianóxidos, que son protectores vasculares, son antioxidantes. Bien, todos estos son principios activos, os he dicho los más importantes, pero tiene un montón de principios activos muy importantes para todos sus beneficios. Vamos a ver principalmente qué acciones tiene la equinácea. Bien, es un inmunoestimulante, aumenta la producción de linfocitos, aumenta la actividad fagocitaria de los macrófagos, que son otro tipo de glóbulos blancos. También es antiinflamatorio, porque inhibe prostaglandinas, por ejemplo. Es bactericida, es antifúngico, es antitérmico, es antialérgico, tiene propiedades digestivas muy importantes, es un importante cicatrizante en heridas, por ejemplo, aftas bucales. Ahora lo veremos todo esto. Bien, vamos a ver las dosis y en qué formas nos lo podemos encontrar, porque aquí hay varias formas. Empezamos con la tintura alcohólica. Se toman 50 gotas 3 veces al día, y son tratamientos de unos 10 días, máximo 12 días. Bien, extracto líquido, 25 gotas 3 veces al día, sobre todo para afecciones víricas respiratorias. Tratamiento de unos 12 días. También existe en jarabe.
Tratamiento 3 cucharadas al día, y son tratamientos, como os digo, de unos 10 días. El jugo también, el jugo de equinacia. Se toma 60 gotas al día en 3 tomas. Y luego esta dosis, esto como dosis inicial de choque. Y luego se va reduciendo a 40 gotas, 30 gotas progresivamente, hasta un periodo, como os digo, de máximo unos 12 días. Se puede tomar en infusión también, unas 3 tazas al día, infusión de raíces, y se utiliza Echinacea angustifolia, esa especie que habéis estado viendo por aquí. Extracto en polvo, dosis 300 miligramos 3 veces al día, mismo periodo de tratamiento. Existe también en comprimidos y en cápsulas. Y se toman entre 400 y 500 miligramos, depende de la marca que encontréis, y se pueden tomar hasta 4 veces al día. También tiene un uso tópico en cremas como cicatrizante, y también en apósitos. Los apósitos se utilizan con tinturas, y también se utiliza una decocción de equinacia como colutorio, sobre todo para aftas bucales. Bien, vamos a ver los beneficios y empezamos con la acción inmunoestimulante. Es un inmunomodulador. Primero, estimula la actividad fagocitaria de los macrófagos, un tipo de glóbulos blancos, muy activos frente a bacterias y virus. Aumenta la producción de linfocitos en general. Es un buen antiviral, por ejemplo en rinovirus, adenovirus el 3 y el 11, diferentes tipos de virus de gripe A es efectiva y de hecho hay estudios, y también es efectivo frente al virus del herpes tipo 1. Por supuesto, hay ensayos clínicos, ensayos in vitro, hay estudios sobre todo esto. Hay un montón de ensayos clínicos sobre la eficacia de la equinacia de estas 3 especies, tanto las raíces como las inflorescencias, frente a infecciones respiratorias de vías altas. Es inmunoestimulante. Y sobre todo en enfermedades víricas, de vías respiratorias altas. También existen estudios in vitro. En granulocitos se ha visto un aumento del 23% de su efecto en fagocitosis. Se ha visto un aumento de producción del interferón beta y de las interleucinas. Bien, lo que hace también, y de esto también hay estudios, es que repara los tejidos afectados por la infección. Bien, los microorganismos activan una enzima que se llama hialuronidasa, y lo que hace esta enzima es destruir el ácido hialurónico, que el ácido hialurónico es una barrera frente a infecciones, una barrera que tenemos en los tejidos, en la piel, frente a infecciones. Entonces, lo que hace la equinacia es regenerar este ácido hialurónico para restaurar esta barrera de protección. De esto hay estudios. Bien, acción antiinflamatoria. Principios activos polisacáridos y isobutilamidas. Son principios activos que tienen una acción antiinflamatoria, porque principalmente inhiben la ciclooxigenasa y la 5-lipociclooxigenasa. Inhiben también prostaglandinas, leucotrienos, por ejemplo es útil en artritis reumatoide, pero hay una pega, tiene que haber un control médico, porque esta acción inmunoestimulante la tiene que controlar un médico, y sobre todo en este tipo de enfermedades, como la artritis reumatoide. También en úlceras, también en enfermedad de Crohn, por ejemplo, pero, repito, con control médico. No podemos tomarlo por nuestra cuenta en este tipo de enfermedades autoinmunes. Bien, siguiente acción, cicatrizante. Es un buen cicatrizante. Favorece la formación del tejido de granulación, importante para regenerar heridas. Estimula la formación de fibroblastos, importante para regenerar tejidos y formación de cicatrices. Es útil para picaduras de insectos y antiguamente se utilizaba incluso en mordeduras de serpientes. Útil en acné, en psoriasis, en heridas, en eczemas,
en todo tipo de afecciones en la piel. Bien, cuarto beneficio, control de glucosa en sangre, antioxidante, antihipertensivo. Y esto se trata con té de equinacia. De estas tres acciones hay un estudio en el año 2017 en una revista llamada Alimentos Medicinales, y el estudio está hecho con Echinacea purpurea, y concretamente el ácido cafeico que tiene esta equinacia es uno de los principios activos sobre estas acciones. Control del azúcar en sangre, control de la hipertensión y efecto antioxidante potente. Ya dijimos, en las tres plantas principales de equinacia que se utilizan, contiene, por ejemplo, antocianóxidos, contiene flavonoides, con alto poder antioxidante. Bien, quinto beneficio, herpes labial, pero herpes labial recurrente, un herpes labial complicado. Hay un estudio en la Universidad de Santiago de Chile y en la Universidad de los Andes. Hay varios científicos que se han unido y han hecho un estudio combinado. Por supuesto, con pacientes ya diagnosticados con inmunoglobulina G positiva, que es la que indica que hay herpes labial. Bien, el estudio se hace con Echinacea purpurea. Tratamiento, 30 gotas cada 8 horas durante 7 días. Bien, resultados. Y este tipo de pacientes tienen herpes recurrente. Es complicado de tratar. Bien, se ha visto una acción de una serie de células inmunosupresoras cuando está incidiendo este virus y cuando se producen todas estas complicaciones de este virus. Bien, lo que hace la equinacia es inhibir estas células inmunosupresoras y por lo tanto el aumento de linfocitos actúan directamente sobre el virus. Entonces la mejora es bastante significativa. Bien, sexto beneficio, afecciones de boca. Me refiero a aptas, me refiero a glositis, infecciones en la lengua. Por ejemplo, infecciones que producen dolor de garganta, que suelen ser casi todas víricas, también hay bacterianas. Incluso en candidiasis bucal. Como ya hemos dicho, tiene una acción antibacteriana y tiene una acción antivírica y también antifúngica. Porque la cándida es un hongo. Ya hemos dicho que una de las cosas que hace es estimular la formación de linfocitos muy activos frente a todo tipo de infecciones. También aumenta la capacidad fagocitaria de los macrófagos. Entonces, es una acción inmunoestimulante muy útil en afecciones bucales. Bien, útil en diferentes tipos de gripe. Empezamos por la gripe A. Hay un estudio en Alemania, en una revista llamada Virology Journal, que habla sobre la eficacia de la equinacia en la gripe A. También hay otro tipo de estudios que demuestran que inhiben más de un 99% determinado tipo de cepas de la gripe aviar y de la gripe porcina. Estamos hablando de una eficacia bastante alta, y de todo esto hay estudios. Bien, útil en quemaduras solares. Después de una exposición al sol no protegida, por ejemplo, con filtros solares que nos producen quemaduras solares, pues es útil los after sun que tengan en su composición equinacia, porque es antiinflamatoria, es cicatrizante y es calmante. Como ya hemos dicho, produce una regeneración de este ácido hialurónico, así que tiene poderes también hidratantes potentes. Útil en enfermedades urinarias. Principios activos, polifenoles y polisacáridos. Acción antiinflamatoria, acción antiséptica y acción analgésica. De todo esto hay estudios y concretamente la combinación de estos productos de equinacia con probióticos se ha visto una mejora muy significativa de estas infecciones urinarias. Esta combinación de equinacia y probióticos, muy útil. Bien,
Décimo beneficio, vamos a hablar sobre los estudios que hay de la eficacia de la equinacia frente al COVID. Bien, hubo un estudio de científicos suizos que vieron los efectos beneficiosos de los productos de equinacia frente al SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID. Bien, a partir de resultados de este estudio, científicos gallegos y aragoneses pertenecientes al CIMUS, que es el Centro de Investigación de Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas, bien, este grupo de científicos gallegos y aragoneses están concretamente haciendo un estudio sobre la eficacia de la equinacia frente al virus SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID. Y los resultados van a ser bastante positivos. Ya tenemos un primer estudio de científicos suizos. Estos estudios son muy alentadores, según dicen los científicos que lo están haciendo, porque puede ser un tratamiento muy importante frente al COVID. Se están utilizando pacientes con COVID positivo, evidentemente, y diagnosticados con PCR o test de antígenos rápidos. Bien, ¿existen contraindicaciones y efectos secundarios? Por supuesto. No se debe utilizar ni en embarazadas ni en lactantes. Y en menores de 12 años no se debe utilizar, salvo en ciertos casos que se utiliza, pero bajo un control médico. A ver, enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, lupus, enfermedad de Crohn. Bien, en este tipo de enfermedades no es que no se deba utilizar, sino que se puede utilizar pero bajo estricto control médico. No lo podemos utilizar por nuestra cuenta, porque podría ser perjudicial. Por supuesto, no en inmunodeficiencias ni en tratamientos con inmunosupresores. Bien, efectos secundarios, en raras ocasiones pueden ocurrir alergias, hinchazón, urticaria, todo este tipo de problemas, pero ya os digo que es en raras ocasiones, suele ser una planta segura. Y no se debe utilizar cuando hay alguna enfermedad hepática, porque puede ser perjudicial para el hígado. Cuidado en pacientes con diabetes, porque se pueden sumar efectos y bajar demasiado la glucosa en sangre, y también cuidado en hipertensos, por suma de efectos también. Bien, interacciones con fármacos. Cuidado con los antidiabéticos y con los antihipertensivos. No digo que no se pueda tomar, pero hay que controlar un poquito más el azúcar en sangre, por si baja demasiado, y controlar la presión arterial. Por supuesto, no tomar con inmunosupresores, tampoco con esteroides, tampoco con un fármaco llamado amiodarona, tampoco con otro fármaco llamado metotrexato, tampoco se puede, y tampoco con un antifúngico llamado ketoconazol. No se debe usar la equinacia cuando estemos con tratamiento con ketoconazol. Cuidado con la cafeína, porque la equinacia hace que aumente los niveles de cafeína, porque lo que hace es evitar su eliminación. Entonces aumentan los niveles en sangre de cafeína. Así que cuidado con la mezcla. Hay que tener mucho cuidado cuando hay tratamientos con antitumorales. No digo que no se pueda tomar, pero el médico tiene que controlar, porque con algunos no se puede tomar y con otros sí. Así que es mejor un estricto control médico. Y por supuesto, cuidado con los anticoagulantes, porque no se debe mezclar la equinacia. Bien, conclusiones. La equinacia es una planta perenne, originaria de Estados Unidos, que se utilizan las raíces y las inflorescencias. Y son varias especies, hay 9 especies o incluso más, pero solo se utilizan 3 especies. Y principalmente se utilizan las flores y las raíces. Algo también las hojas, pero poco. Son 3 especies: Echinacea angustifolia, Echinacea purpúrea y Echinacea pálida, que ya os he mostrado fotos, ¿vale? Es inmunoestimulante, es antiinflamatorio, es un buen cicatrizante en determinado tipo de heridas en piel y también en aftas bucales, infecciones de lengua en la boca, baja la glucosa en sangre, tiene un montón de efectos.
Está habiendo estudios como tratamiento en el COVID. También tiene una acción antifúngica, es un buen antiviral. Hemos visto que es útil en gripe A, por ejemplo. También en infecciones bacterianas, por ejemplo, en infecciones urinarias hemos visto que es también bastante útil. Incluso útil en quemaduras solares, y también hay estudios que es muy útil frente al herpes labial recurrente. Así que equinacia, planta segura, tiene muchos beneficios, podemos tomarla, pero como siempre tiene que haber algún control médico, porque en determinado tipo de enfermedades no se puede usar, o con determinado tipo de fármacos tampoco se puede usar. Así que la podéis tomar, os va a dar muchos beneficios, pero antes consultar al farmacéutico, a vuestro médico, o me lo consultáis en comentarios. Vamos a dejarlo aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita para que YouTube os mande notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.